Con toda esta desregulación se produce una serie de, digamos, desestructuraciones que van dando lugar a una serie de toques, de burbujas que se van viendo venir, pero todo el mundo hace mutis por el foro y continúa. ¿Cuál es la idea que le lleva a los liberales a hacer esto? Una idea, en principio, bastante razonable. En vez de encauzar el río financiero, lo desencauzamos y permitimos que el agua llegue a todas las partes de la tierra, la semilla germina y estupendamente. El problema es que eso dura unos cuantos años, 30 o 40, pero cuando llega la tempestad, evidentemente el agua tira por su cauce y cuando se sale del cauce lo inunda todo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre bastantes cosas, pero la más significativa, por lo menos la que más ha llegado al público, es lo de las célebres hipotecas subprime. ¿En qué consiste? Es una cosa muy sencilla. Como digo, la banca comercial captaba ahorros, el personal solicitaba préstamos y los préstamos hipotecarios se le daban a aquellas personas que tenían un grado de solvencia y además con la garantía hipotecaria, es decir, con la garantía real del piso que compraban. Esto funcionaba así, no había ningún problema, pero de pronto empieza la burbuja inmobiliaria, en Estados Unidos también, y lo que hace la banca comercial es decir, oye, como somos muy inteligentes, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tomar todos estos préstamos que figuran en nuestro balance, los vamos a vender a la banca de inversión lo tituliza, es decir, coge, por ejemplo, 200 millones de préstamos en euros, de préstamos hipotecarios, los divido en papelitos y esto lo canalizo al mercado. El riesgo que antes tenía el banco, si no le pagaban, lo traslada al mercado, a los fondos de pensiones y a los fondos de inversión que compran ese papelito. ¿Y por qué compran ese papelito? Porque hay 3 agencias de calificación, las 3 anglosajonas, y esas agencias de calificación dicen: esto tiene calificación triple A. Es decir, como si a vosotros os dieran una matrícula de honor. ¿Y qué dicen los fondos de inversión y los fondos de pensiones? Oye, yo me meto a comprar valores y a comprar deuda siempre que tengan calificación AAA porque es la más segura. Y lo compran. Esto funciona bien en un primer momento. Y como funciona bien, la banca comercial le dice a sus comerciales: oye, vender estos préstamos que nos da ganar mucho dinero, porque automáticamente yo se los vendo a la banca de inversión, me quedo con una comisión y el riesgo lo corre otro. Entonces, los analistas de riesgo, evidentemente, dicen: oye, no analicéis el riesgo como si fuera para nosotros, porque es para otros. Entonces empiezan a hacer la vista gorda, empiezan a dar préstamos no del 80% del valor de tasación, sino del 100%. Y ya de paso que viene usted por aquí, cómprese también el coche, cómprese los muebles y le doy el 120% del valor. Y si usted no tiene nómina, no se preocupe, no pasa nada. Yo al fin y al cabo el negocio lo tengo hecho. ¿Qué ocurre? Esto se distribuye entre el público a través de los fondos de inversión y fondos de pensiones y en un momento determinado la burbuja, como siempre, estalla. Cuando estalla la burbuja, dejan de pagar las hipotecas esas personas que habían recibido esos préstamos. ¿Y qué ocurre? Efecto dominó. La gente se asusta y dice: oye, ¿qué nos han vendido? Oye, pues nos han vendido humo. Automáticamente los bancos empiezan, lo primero, a desconfiar de los otros bancos y se cierra el crédito entre ellos. Esto produce un tsunami que luego veremos llega a Europa. En Estados Unidos, esto ocurre en el 2007, la banca evidentemente se cierra, no se fía de los balances que hay en el resto de los compañeros de la banca y automáticamente empiezan a caer los grandes bancos. Primero que cae es Bear Stearns, que termina en manos de la JP Morgan por un precio módico. Después cae Fannie Mae y Freddie Mac, que son los grandes bancos hipotecarios de Estados Unidos, que los tiene que nacionalizar el Estado. Y después, lo más terrible que sucede es que el 17 de septiembre de 1998 cae Lehman Brothers. Estados Unidos prefiere que caiga el banco porque cree que es mejor que inyectar más dinero, que ya ha inyectado bastante. Eso evidentemente produce, no ya un tsunami, produce una tremenda tormenta en todo el mundo, caen las bolsas, por supuesto, los bancos en Europa le pasa lo que le ha pasado a los Estados Unidos. No se fían los unos de los otros y el crédito automáticamente se seca. Eso que llamamos mercado interbancario, que los bancos se prestan todos los días entre sí, eso automáticamente deja de suceder. Venimos a Europa, donde nos está dando el tsunami financiero americano. ¿Qué ocurre en Europa? En Europa se ha hecho un mercado común primero y luego se ha hecho una Unión Europea que incluso ha adoptado una moneda común. Esa moneda común se adopta con estados que tienen economías
muy diferentes y además con un banco central cuya misión no es darle a la máquina de hacer dinero, cuya misión no es controlar la masa monetaria. No, la misión del Banco Central Europeo es exclusivamente canalizar y analizar la inflación, para que la inflación se mantenga tal y como le diga la Comisión Europea. En consecuencia nos encontramos con una unión monetaria que no tiene un banco para darle a la maquinita y que no tiene capacidad de endeudarse. Solo tiene capacidad de endeudarse, cada uno de los países. ¿Qué ocurre cuando hay economías diferentes? Que los inversores, evidentemente, van a financiar, van a comprar deuda a aquellos países como Alemania que funcionan muy bien. Los países periféricos como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia, pronto Francia, se ven desbordados porque su deuda, con la que financian parte de su quehacer diario, parte de las nóminas de sus funcionarios, etcétera, etcétera, es con el dinero de la inversión extranjera que se seca. Pero se seca no solo para el Estado. Los bancos, que ahora veremos qué ocurre en España, los bancos que se han endeudado tienen que refinanciar esa deuda porque se endeudan a 3 a 5 años y resulta que ellos dan hipotecas a 40. Por consiguiente, tienen que estar refinanciándose cada X tiempo. ¿Qué ocurre? Que también se le seca el crédito o se le pone la deuda mucho más cara. Entonces, Europa intenta ponerse de acuerdo con el sistema político que tiene. Es muy difícil, al final terminan dos jefes de Estado, que es Merkel y Sarkozy, intentando domar la fiera de Grecia, que además, como todo, cuando se rasca un poco, dicen, oye, que nos han engañado los griegos, que los datos que nos dieron de su balance, de su presupuesto, no tienen que ver nada con la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Oye, cuando un inversor externo se da cuenta de que el dinero donde lo tiene que depositado no es seguro, evidentemente lo primero que hace es sacarlo. Y si se arriesga es a base de que paguen mucho más, porque el dinero es como cualquier producto. El precio del dinero es el interés. Y el interés tiene dos variables. Una, el riesgo, y en función del riesgo es más o menos caro, y el plazo. Por consiguiente, cuando yo, inversor, tengo más riesgo, o bien me salgo, o bien lo que hago es, oye, mi precio te lo subo porque no me interesa, estoy corriendo mucho más riesgo. ¿Qué ocurre en España con todas estas historias? Pues España había tenido un periodo largo de 10-15 años de bonanza económica. En el 2000 había 15 millones de trabajadores, es decir, de personal activo en el mercado. En el 2007 hay 20,5 millones. Es decir, se han creado 5,5 millones de puestos de trabajo netos. Y eso es una auténtica barbaridad. En 10 años, de 1998 a 2008, vienen a España 5 millones de migrantes que entran por la puerta. Es decir, se produce digamos, un alza en todos los aspectos financieros, económicos, etc. ¿Pero a base de qué? A base de que en Europa el Banco Central Europeo había tenido el dinero muy barato, por debajo del valor de la inflación. Es un poco como decir, oye, voy a comprar euros porque solo tengo que devolver 95 céntimos por cada euro. Si a mí la vida me sube un 2,5% todos los años y el dinero me cuesta un 1, oye, si me endeudo, lo hago muy bien. ¿Qué ocurre? Que nuestros bancos, evidentemente, se endeudan con bancos franceses, alemanes, estadounidenses, holandeses, etcétera, etcétera, y prestan el dinero aquí muy fácilmente. ¿Por qué? Por la burbuja inmobiliaria. Si todo ese dinero se hubiera canalizado a la industria, a la inversión, más el desarrollo, etcétera, etcétera, hubiera sido estupendo. Pero la cuestión es que se llevó a lo más fácil, a lo que daba más dinero, a lo que daba unos retornos a veces hasta del 100%. Yo invertía 100 promotor y al final recibía un 200%. Estupendo. Ganaba 100 por cada 100 pesetas que invertía, ganaba otras 100. Maravilloso. ¿Qué ocurre? Pues que como todo, se va inflando esa burbuja. ¿Por qué? Primero, los bancos antes daban el dinero a 25 años, un préstamo hipotecario, y lo daban siempre y cuando con las siguientes características. Uno, nunca más del 70% del valor de tasación del inmueble. Y segundo, nunca más
del 30% del salario, es decir, la cuota